Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 27, os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Vicente Lloret. Fue un rato muy agradable y enriquecedor y tenéis la primera parte de la entrevista en el episodio anterior. ¿De qué hablamos en el episodio de hoy? Esta segunda parte la decidimos orientar pues, a la comercialización de programas de ejercicio terapéutico y especialmente los puntos que tratamos son los siguientes. Comenzamos pues dando motivos y por qué es importante al menos plantearnos la implementación de programas de ejercicio terapéutico en nuestras clínicas. Pasamos a comentar cómo Vicente manejó las expectativas del paciente, especialmente en sus inicios. Hablamos si es la adherencia un proceso de venta y terminamos el episodio dando bastantes tips prácticos, por ejemplo, de cómo ellos estructuran sus programas o cómo podríamos empezar a reorientar un poco nuestro servicio de cara a modelos algo más activos. Un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. También recordarte que nos puedes encontrar en Patreon por si quieres apoyar el proyecto de manera directa. En la descripción te dejo un enlace donde puedes informarte un poquito más. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo y agradecemos su apoyo a nuestro nuevo miembro, Rafael Martiarena. Os dejo con el episodio, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente, como siempre, pues que saquéis algo de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Vale, pasando un poquito al siguiente bloque, que es el tema de, y en relación con el anterior, de la comercialización de los programas de ejercicio terapéutico. Porque creo que, esto ya es opinión y lo que estoy viendo poco a poco es que es lo más complicado. No es tanto, que tú lo has dicho, no es tanto a nivel técnico como que también, depende de lo quisquilloso que te quieras poner estructurando los programas, pero sobre todo es cómo lo vendes, para al final ganarte la adherencia. Entonces, la primera pregunta es, muy general, ¿por qué un fisioterapeuta tiene que empezar a plantearse al menos pues empezar a mover programas de ejercicio terapéutico en su práctica del día a día? Pues yo creo que esto es, por una parte, una cuestión de evidencia, ¿no? Yo creo que en la actualidad, si cogemos pues diferentes aspectos en los que podemos realizar nuestra práctica clínica, terapia manual, ejercicio terapéutico, la parte cognitivo-conductual, es decir, hay un montón de aspectos que podemos abordar. Y la parte del ejercicio terapéutico, la parte de la actividad física, es de las cosas en las que más cuerpo de evidencia encontramos en los diferentes problemas, a nivel metabólico, a nivel psicológico, es decir, hay muchos aspectos en los que el ejercicio terapéutico incide y redunda y por tanto es algo que yo creo que cada vez más vamos integrando dentro de nuestra práctica clínica. Yo creo que somos una profesión totalmente sujeta a la moda. Entonces yo creo que ahora hay una especie de moda con esta parte. Entonces, como hay moda con el ejercicio terapéutico, iremos denostando y dejando de lado un poco la terapia manual hasta que dentro de 5, 10 o 15 años volvamos al ciclo y empecemos otra vez con lo que esté de moda en ese momento, que pueda ser perfectamente la terapia manual, el abordaje cognitivo-conductual, lo que sea. Es decir, somos muy pendulares, ¿no? Somos muy pendulares y cuando llegamos a algo, pues el resto de cosas se invalidan, ¿no? De repente ya no vale. La terapia manual, caca. Y lees a la gente sobre terapia manual, caca, ya no hay que hacer terapia manual. Eso es una cosa del pasado que ya no tiene sentido. Yo creo que tiene mucho sentido
Hay un subgrupo de pacientes que se van a beneficiar mucho de esto y esto, desde luego, está entroncado en una estrategia a largo plazo. La terapia manual tiene su momento, tiene su sentido en un momento concreto, sobre todo intentando provocar cambios en la clínica del paciente para conseguir implementar estrategias de movimiento, que al final es hacia donde vamos, ¿no? Y luego, sobre todo, porque al final yo creo que dejamos un poco de lado, no nos centramos tanto en la parte de la transferibilidad, ¿no? La transferencia del trabajo que realizamos. Y el objetivo al final es que el paciente se mueva. Y yo cuando voy al fisio es porque me duele el hombro realizando algún tipo de movimiento. Y mi objetivo final es poder realizar ese tipo de movimiento libre de dolor. Entonces, hacia donde tenemos que ir es hacia la transferencia. Donde tiene que ir el ejercicio terapéutico, pues en la parte de estrategias para conseguir otra vez pues, ese movimiento libre de dolor, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte muy importante de nuestro campo de actuación. Lo es ahora, lo era hace 15 años. Hace 15 años, pues a nadie le interesaba. Ahora parece que es algo que interesa a todo el mundo. Hay un boom formativo en la parte de ejercicio terapéutico, lo cual está muy bien porque pues es una buena señal, ¿no? de salud dentro de nuestro sector. Y como tú dices, un programa de ejercicio, desde un punto de vista técnico, pues va a depender mucho de la formación de cada uno, de sus gustos, de un montón de variables. Se puede complicar, lo podemos complicar tanto como queramos. A la hora de paquetizarlo y a la hora de comunicarlo, pues lo mismo, pasa lo mismo. Podemos complicarlo tanto como queramos, podemos edulcorarlo tanto como queramos, podemos hacer un montón de cosas. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que lo que te he planteado antes, ¿no? Hay una serie de variables que necesitamos conocer. Si los usuarios que vienen a mi centro vienen de media pues 5 veces por un problema X, pues el programa de ejercicio terapéutico tiene que tener en cuenta esta variable, que si quiero que vengan 25 veces, pues a lo mejor va a ser complicado, porque no es el tipo de paciente que hasta la fecha estaba viniendo este número de sesiones y, por tanto, pues la duración en el tiempo tenemos que considerarla. Y hay una serie de variables que tenemos que identificar previamente para utilizar después. Y sobre todo cuando empezaste a iniciar grupos de ejercicio terapéutico, ¿cómo manejaste un poco las expectativas del paciente a esto que has comentado antes, de esa idea asociada de fisioterapeuta, camilla, masaje, pasivo? Entonces, ¿cómo manejaste un poco esas expectativas? Y sobre todo también, ¿dónde está la línea entre la evidencia y las preferencias o expectativas del paciente? ¿Dónde crees que puede estar? Pues mira, vuelvo a lo que te he planteado antes. Yo creo que el problema, o uno de los problemas para mí más grandes, son nuestros sesgos, nuestras creencias, pero los del terapeuta. Es decir, así como tenemos un espacio en la historia clínica que valoran aspectos psicosociales y son como las creencias del paciente que pueden dificultar su proceso de recuperación, yo creo que por encima de esas tendríamos que identificar las nuestras del terapeuta que pueden obstaculizar el proceso de recuperación de un paciente, ¿no? Siempre hablamos de las banderas amarillas del paciente y yo creo que sería muy interesante que hablamos de las banderas amarillas del terapeuta, porque somos los que más sesgos tenemos y más condicionan la evolución de un paciente. Para mí fue diferencial cuando empecé a hacer una formación concreta y específica, que fue pues, el método McKenzie, que desde aquí pues, no pretendo hacerle publicidad, simplemente fue en ese momento en el que la mayoría de las estrategias terapéuticas que me estaban ofreciendo eran sin ponerle una mano encima al paciente. Y yo venía a hacer mucha terapia manual. O sea, mi preferencia como terapeuta era la terapia manual en ese momento. Me gustaba mucho la parte de ejercicio terapéutico, pero he de reconocer que lo que más me gustaba era la terapia manual. Me gustaba mucho. Y cuando empecé a hacer pues esta formación y los abordajes no necesitaban o te planteaban que no pusieras la mano encima del paciente, pues claro, de repente era como una especie de choque contra mis creencias y me parecía difícil que el paciente fuera a adoptar bien el estar haciendo algún tipo de ejercicio y que yo no lo estuviera tocando y que luego fuera a pagar por ello. Pero te das cuenta que no hay ningún problema con eso. Es decir, que realmente lo que el paciente quiere es mejorar. O sea, si haces una buena historia clínica y dejas claro la parte de expectativas y cuál es el objetivo del paciente, pues en muchas ocasiones va a ser fácil identificar qué es lo que está buscando el paciente y te vas a encontrar al paciente que dice, mira, yo vengo a que me des un masaje
ya está, y no pasa nada, y es lícito y está bien. Y tienes al paciente que dice, yo vengo porque me duele la espalda. ¿Y cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo es que no me duele la espalda. Entonces, si tu objetivo es que no te duele la espalda, yo se lo planteo, pero tu objetivo es que te haga un masaje en la espalda, te toque la espalda para que deje de dolerte, o tu objetivo es que no te duela. Y pacientes que te dicen, oye, si me tienes que dar con un martillo en la cabeza para que no me duele la espalda, dame con el martillo, yo no tengo ningún problema, lo que quiero es que no me duele la espalda. Ok, pues lo tenemos claro. Hay una frase que creo que es de Arturo Goicoechea, que decía, ¿vienes a por tabaco o a dejar de fumar? A mí esa frase me encanta. Muchas veces vienen pacientes y cuando te plantean, oye, pues yo hasta ahora he recibido 250 sesiones de fisioterapia por este problema en el hombro y vengo a que me des otra más, pero ¿cuál es el objetivo? Si tu objetivo es lo que ya estás haciendo o lo que buscamos es una mejora, porque si quieres que te toque, pues a lo mejor no es lo más indicado, lo que tiene más sentido para tu problema hoy, y a lo mejor tiene sentido que hagamos otras cosas diferentes. Si eso queda claro, creo que el paciente entiende muy bien o acepta muy bien lo que con criterio le plantees. Y la dificultad es para nosotros. Si nosotros tenemos claro que el paciente no cree lo que nosotros creemos, es decir, que es un ente independiente a nosotros y que no piensa igual que nosotros, pues es fácil que planteemos alternativas a el trabajo de terapia manual, masaje, tratamientos pues un poco más pasivos y el paciente se acoja a ellos. ¿Cuál es una variable importante? Que el paciente vea cambios. Y si yo hago una pauta de trabajo y le digo que dentro de 26 semanas va a empezar a encontrar un cambio, pues es un acto de fe y el paciente puede seguir o no seguir esa línea. Pero si empezamos a encontrar cambios y el paciente encuentra una mejoría a la hora de realizar la pauta de trabajo, pues es muy fácil que el paciente se adhiera bien a esa pauta. ¿Vale? Yo creo que es una variable importante, ¿no? El entender primero cuál es el objetivo y el segundo, que realmente encuentre que hay una mejoría asociada a lo que está haciendo. Esa es una de las claves para mí. Y en relación con el bloque anterior y buscando la deseada adherencia que todos queremos, ¿dirías que la adherencia es un proceso de venta? ¿La adherencia es un proceso de venta? Es una pregunta complicada. Es una pregunta de calado profundo. A ver, yo creo que la adherencia es fundamental, desde luego es fundamental para que un tratamiento tenga sentido, ¿no? Yo creo que si nos dejamos de lado esta parte de negocio, ¿no? Y nos centramos en la parte técnica, para que yo pueda tener un éxito terapéutico, y consideramos un éxito es hemos podido implementar una estrategia de movimiento con un objetivo y hemos alcanzado ese objetivo y hemos acompañado al paciente en esta parte cognitivo-conductual, es decir, hemos hecho un trabajo de principio a fin. La adherencia es la variable más importante, porque si yo tengo una pauta muy interesante, tengo una progresión muy bien trabajada, pero el paciente en la visita número 2 abandona el tratamiento, es decir, pues no puedo en ningún caso asegurar que realmente ese paciente vaya a conseguir una mejoría suficiente. Es decir, muchas veces también cometemos el error de pensar que el paciente que no vuelve es un paciente que ya ha alcanzado su objetivo, ¿no? Oye, no ha vuelto porque ya está bien. No ha vuelto porque ya está bien, no ha vuelto porque no le ha gustado lo que le has hecho, no ha vuelto porque no está contento con el tratamiento recibido. Escuchar, ¿no? Claro, no ha vuelto por un montón de variables diferentes, no ha vuelto porque mira, se ha ido a otra ciudad y no tiene ocasión de continuar con el tratamiento. Pero la adherencia para mí es una variable crítica, fundamental, para que los tratamientos lleguen a buen puerto, ¿no? Y lógicamente, pues como es algo importante para que haya una continuidad en el tiempo, pues desde luego es muy importante dentro de lo que sería el buen funcionamiento del negocio. Con una buena adherencia tenemos un paciente que está fidelizado. El paciente fidelizado es un paciente que es fácil que una vez resuelto el problema, si tiene un nuevo problema, vaya a volver, porque tiene confianza en ti, porque ha tenido una buena experiencia contigo. Entonces, desde luego es una variable muy, muy, muy importante a todos los niveles. Y bueno, por ir dando algún tip práctico, ¿cómo estructuráis vosotros en vuestro centro los programas de ejercicio terapéutico? Aunque ya me has comentado que depende mucho del contexto y de las instalaciones y todo, porque nos cuentes un poco qué tiempos aproximadamente manejáis, un número de usuarios aproximado por grupos, qué instalaciones utilizáis, y sobre todo un tema a mí que me resulta curioso, que es el tema del pago.
No sé si hacéis, o sea, ¿cómo lo estructuráis? ¿Un pago único, a nivel mensual, etcétera? Que nos cuentes Pues un poquito mira, a nivel general. claro, te cuento de dónde venimos y a dónde vamos. De dónde venimos, básicamente, es nosotros empezamos adoptando una actividad que se impartía en nuestra clínica. Nuestra clínica, la primera clínica, tiene unas características peculiares, es que estamos dentro de una instalación deportiva municipal que tiene una gestión privada. Entonces, un espacio, creo que son 14.000 metros cuadrados, de los cuales dentro nosotros tenemos una clínica que es pequeñita, es decir, pues tendrá pues más o menos unos 100 metros cuadrados. Tenemos, si no me equivoco, 5 consultas y un despachito y un pequeño espacio al fondo, pero ni siquiera lo tenemos habilitado para trabajar con el paciente, porque tenemos la posibilidad de salir a cualquier espacio. Tenemos espacios de agua, tenemos espacios en salas de actividades grupales y tenemos luego las zonas comunes de trabajo a nivel de pues, peso libre, peso guiado. Es decir, estamos dentro de un gimnasio. Y había una actividad que se hacía que era como le llamaban natación, natación terapéutica, era natación terapéutica. Entonces, yo, sinceramente, no tenía ningún tipo de formación en natación terapéutica. La natación en sí se me da muy mal y no me gusta. Entonces, adoptamos esta actividad porque la hacía la clínica que estaba antes de que nosotros llegáramos y habían pacientes que ya estaban en la actividad. Y lo que hicimos fue darle una vuelta de tuerca al concepto. Hicimos una actividad en el agua, pero con una finalidad de ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces era una actividad de ejercicio terapéutico en el agua. Y empezamos con un único grupo que acogía a pacientes de todo tipo y luego hicimos diferentes pruebas. Empezamos a hacer subgrupos específicos de población en función de patología, pero era muy difícil encontrar un número suficiente de usuarios que coincidieran en la hora y que fueran a trabajar en la piscina, con lo cual esto no tuvo mucho sentido para nosotros. Entonces pasamos a trabajar en piscina con, digamos, diferentes niveles de dificultad. Un nivel un poco más sencillo, un nivel un poco más avanzado. Y es como tenemos en la actualidad de la terapia acuática. Tenemos como 2 niveles en función de la tipología de usuarios y lo que se trabaja dentro de la clase es pues bastante genérico para el grupo de población que tenemos en el agua. Todos los usuarios pasan primero por consulta, se hace una valoración individual, si realmente consideramos que es un paciente que va a beneficiarse de un trabajo en el agua, pues un paciente posquirúrgico en el que todavía empezar a hacer carga fuera del agua, pues es todavía pronto para ello. Pues hacemos una fase previa dentro de piscina. Es un programa que tiene una duración aproximada de 2 o 3 meses, idealmente. Hay usuarios que nunca salen del programa porque no quieren hacer otra cosa. Nosotros te he dicho antes que buscamos la transferencia, con lo cual de ahí lo sacamos fuera de piscina y hacemos un trabajo o intentamos hacer un trabajo para que finalmente pues, vaya orientado a las actividades de la vida diaria. Pero hay usuarios que no quieren salir de ahí, están cómodos en la piscina, les gusta el entorno del agua y trabajan dentro de la piscina. Tenemos una actividad fuera del agua que es la continuación, digamos, de ese trabajo en piscina y tenemos una actividad muy específica para pacientes con patología de raquis, que sería una especie de pseudoescuela de espalda, pero pues muy centrada en la parte de trabajo activo y, como digo antes, pues muy centrada en la parte de la transferencia, ¿no? Que realmente tenga una utilidad del trabajo que se hace en lo que vamos a tener en nuestro día a día. Y trabajamos pues con altas cargas, con pesos, como pues un usuario va a tener después cuando vaya a comprar o cuando vaya a poner la botella de butano o lo que sea. Entonces, empezamos con grupos. Los grupos tienen una ratio de 10 usuarios máximo por grupo, ¿vale? Y hacen un pago mensual. Entonces, este pago se realiza mensualmente. Vienen al centro y del día 1 al día 5 de cada mes hacen el pago de esta actividad. Y luego ahora estamos probando programas de ejercicio de manera un poco más, digamos, individualizada para cada usuario, en la cual lo que se pretende es acompañarles a lo largo de un año y darles diferentes modalidades. La posibilidad de trabajar dentro de un grupo de ejercicio, la modalidad de trabajar de manera individual, la modalidad de trabajar de manera supervisada. Yo te doy el espacio, vienes a trabajar y tengo a alguien que está supervisando tu actividad. Por si tienes dudas, por si hay algún ejercicio en que no te haga alguna molestia, podamos en el mismo momento plantearte algún tipo de alternativa. Y luego la posibilidad de simplemente darte pauta de trabajo. Tú haces tu trabajo y nosotros te vamos haciendo un acompañamiento en el tiempo para ver si pues lo estás realizando de manera correcta, si tienes algún problema al hacer los ejercicios,
y vayamos haciendo una progresión. ¿El objetivo? Pues que ese objetivo que tú te has planteado podamos alcanzarlo a un año vista. Y es un programa pensado a un año vista, ¿vale? Y este tiene una modalidad de pago que es mensual. Es decir, tiene una especie de cuota mensual que paga. Pero estamos en fase de piloto, es decir, con lo cual no te puedo dar experiencia real de cómo es, porque estamos todavía en una fase, digamos, semilla todavía. Estamos todavía en una fase en la que tenemos poca experiencia para poder compartirla. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. El tema de pago único me parece muy interesante, aparte de porque me parece uno de las principales claves para ganarte la adherencia. Si el paciente ya lo ha pagado, posiblemente lo haga, o es muy posible. Y sí que me parece muy interesante la venta de, digamos, el pack con el ejercicio, algo de educación o algo así. Bastante interesante. Sin duda, o sea, para mí, te decía antes, no hay como bloques y yo creo que no podemos decir, como hago un programa de ejercicio, pues haces ejercicio y ya está, ¿no? Tiene que haber una parte súper interesante, pues esta parte cognitivo-conductual, pedagógica o como quieras llamarle, en la cual pues intentamos darle herramientas al paciente para gestionar su problema, ¿no? Yo creo que una de las cosas que para mí tiene mucho sentido es si lo que pretendo es que tengas un repertorio de ejercicios o que tengas recursos para poder resolver de manera autosuficiente los problemas que vayan surgiendo, pues tengo que darte un refuerzo a nivel también cognitivo o a nivel de explicación, pues para que entiendas, ¿no? Tengo una tendinopatía, pues oye, quiero que sepas por qué es tan importante la gestión de las cargas y cómo se hace la gestión de las cargas y cuál es el comportamiento normal de los síntomas durante el trabajo. Es decir, todo esto es necesario explicárselo al paciente para que lo tenga claro, lo sepa identificar y cuando surja alguna duda pues pueda acudir a nosotros, pero tenga repertorio suficiente para ir gestionando su problema. Al final, esta parte de autosuficiencia, de locus de control interno, tenemos que trabajarlo nosotros, si no, pues no se adquiere. Y lo del pago único, yo creo que, como tú decías, ¿no? Desde un punto de vista pues, del negocio, desde luego tiene mucho sentido porque tengo un anticipo de lo que va a consumir a lo largo del tiempo, pero también choca con la parte de estoy pagando por un servicio por el que considero que tengo que pagar. Es decir, pues pensemos un poco en Netflix, ¿no? Yo estoy contento de pagar Netflix. Si en un momento determinado no quiero pagar Netflix, me doy de baja y se acabó. De la otra forma me está secuestrando, ¿no? Que es como pasaba con las compañías, o pasa con las compañías telefónicas cuando te haces un contrato a 18 meses o a 20 meses, ¿no? Si no te gusta el servicio, te aguantas porque ya me has pagado. Con lo cual, de aquí ya no puedes salir hasta pasar esta línea de tiempo. Entonces, ahí creo que entiendo cómo tú planteas el tema de la adherencia, pero es una adherencia forzada. Como ya has pagado, no te queda más remedio que venir. Sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que conseguir como objetivo es que estés encantado de seguir pagando. ¿Por qué? Claro, porque estás recibiendo un tratamiento, estás haciendo un tratamiento por el cual oye, pues estás gustoso de seguir, ¿no? La métrica más importante para Netflix es el minuto de visualización, es decir, cuánto tiempo estás visualizando contenidos, porque saben que a partir de un número, cuando estás por debajo de este número, es muy fácil que te des de baja. O sea, ahí tenemos que encontrar nuestra métrica para decir que el paciente está suficientemente contento, está adherido al programa, porque está viniendo una media de X sesiones a lo largo del tiempo, para entender que ese paciente está realmente haciendo un buen uso del programa y por tanto va a encontrar un beneficio y va a querer seguir trabajando con nosotros, o por el contrario, no está haciendo un buen uso, es fácil que abandone el tratamiento y por tanto pues no tenga sentido la continuidad del pago. Entonces, es complicado, pero hay que buscar un equilibrio para que al final el programa beneficie al cliente y además esté haciendo un uso efectivo del programa y por tanto estemos cobrándole de manera como hemos planteado, oye, pues a lo largo de 3 meses, 6 meses o un año, y el paciente está encantado de pagarlo, porque con los bonos nos pasa esto, ¿no? Nosotros tenemos bonos, por ejemplo, para sesiones de trabajo individual
y hasta la fecha, pues te puedo decir que hemos devuelto 2 bonos. No te puedo decir el número de bonos que hemos vendido porque no me sé el dato de memoria, sinceramente, porque no es una parte que pese excesivamente en mi negocio, no es una variable muy grande los bonos. Pero es cierto que cada vez tenemos más número de bonos y hemos tenido solo dos devoluciones. Una porque la persona había empezado a trabajar en un sitio donde tenían incluido fisioterapia dentro de la empresa y fue de, oye, pues tengo fisio, no quiero pagar algo que ya me van a ofrecer, entendible. Y la otra porque no era lo que ella esperaba. Si no le gustó el tratamiento recibido, no era acorde a sus expectativas. De lo que hablamos antes de cliente expectativas. Entonces, no tiene sentido que yo te obligue a venir si no estás contenta con lo que estás recibiendo. Te devuelvo lo que has pagado y todos contentos. Y bueno, por ir cerrando un poquito la entrevista, ¿qué consejos le darías a un fisio, digamos que por su contexto, a nivel formativo, por lo que sea, siempre ha tendido un poco más a lo pasivo, ha tenido una preferencia por lo pasivo, y a raíz de escuchar este podcast, pues se ha planteado el empezar a aumentar su cartera de servicios a tratamientos grupales o individuales, pero más activos? ¿Qué le aconsejarías? Pues yo realmente el consejo es que una cosa no quita la otra. Es decir, el hecho de hacer un trabajo más pasivo está muy bien y tiene mucho sentido dentro de una fase, dentro de una tipología de problema, dentro de una tipología de cliente, pero que realmente al final lo que pretendemos es que el paciente, el cliente tenga una capacidad para gestionar su problema y tenga un repertorio que le ayude a tener autosuficiencia. Y creo que toda la parte de ejercicio terapéutico, la parte de terapia activa, es una parte muy interesante y que puede complementar pues, el trabajo que ya está realizando, ¿no? Bien como una extensión, como un complemento o como una alternativa al trabajo que está realizando. Con lo cual, a pesar de que te guste mucho la parte más pasiva o que estés más formado en la parte de terapia manual, pues es un complemento que no solamente no hay que despreciar, sino que realmente puede aportarte mucho en tu práctica clínica y puede tener resultados muy, muy positivos, con lo cual yo me interesaría, desde luego, por esta parte. Vale, ya unas preguntas off topic, fuera de los temas que hemos tratado. Bueno, esto no te lo he puesto en el guión, pero esto tiene que ser una respuesta rápida, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué libro recomendarías fuera de la fisioterapia, Vicente? Fuera de la fisioterapia, pues mira, a mí un libro que siempre me ha gustado mucho es el de ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? De Robert Sapolsky. Pues me parece un libro muy interesante. El autor a mí me parece que es un tío muy molón y creo que realmente es un libro que me parece muy chulo. Y como alternativa, porque no deja de ser algo un poco fisiológico y tiene algo, tiene algo más técnico, el de Creatividad Sociedad Anónima, Creatividad S.A., de Ed Catmull, que es uno de los padres de Pixar, que habla de la experiencia de Pixar y el proceso creativo. Me parece muy interesante. ¿Y una canción? Una canción, pues Starway to Heaven, de Led Zeppelin. Led Zeppelin. ¿Y algún referente que tengas a día de hoy? Tengo muchos. Para mí la fisioterapia, uno de ellos, para mí siempre ha sido Pepe Guillart, que es sevillano de nacimiento, pero también está aquí en Valencia. Y para mí es un tío que se supo reinventar, ¿no? Es alguien que tenía un negocio que estaba funcionando muy bien, que tenía muchos conocimientos y experiencia en un ámbito muy concreto y que antes se reinventó y consideró que lo que hacía no le acababa de encajar, no le acababa de llenar, hizo algo totalmente diferente y me parece que es muy, muy, muy loable, ¿no? Esta conversión. Y luego además, pues me parece que es un tío ultra inteligente que ha sabido también hacerse un hueco propio. Empezó con una metodología y ha sabido despuntar esa metodología y hacer su propio camino, con lo cual es alguien a quien admiro mucho. Pero también admiro muchísimo a Eduardo Fontdevila, que creo que tienes la segunda grabación ahora en breve. Sí. Edu me parece una mente preclara, creo que es un tío ultra válido, aparte de ser
una de las mejores personas que yo conozco, es un tío súper inteligente y que tiene una forma de entender las cosas espectacular y siempre es interesante escucharle. Que tengo muchos, Iván Benassar, que es el socio de Eduardo, que creo que es de los que más ejercicio terapéutico, que son ejercicio terapéutico. Mucha gente, sigo a mucha gente. ¿Y cuál ha sido tu principal, esta vez sí que está relacionada con la fisioterapia, cuál crees que ha sido tu principal error como clínico y a partir del cual has mejorado más como profesional? Pues sinceramente yo creo que la parte que peor hacía con absoluta diferencia es la parte de la gestión del negocio. Es decir, en la parte técnica estaba muy formado, me formé mucho y leía mucho y estudiaba mucho y era un auténtico friki de la parte fisio, pero mi negocio no iba mejor, no era algo que se acompañara de resultados. Y yo creo que fue precisamente esto, ¿no? El denostar esa parte del negocio. Era una obligación y como era una obligación le prestaba muy poca atención y eso acabó haciendo que, pues si esto empezó en 2005, en 2010 tuviera que cerrar la paraeta. No la cerré porque se la quedó mi socio, pero no teníamos volumen de actividad para que los dos siguiéramos haciendo trabajo, ¿no? Entonces fue un batacazo personal importante. O sea, de hecho, yo me recuerdo las primeras veces cuando volví a esa clínica, que está muy cerca de mi casa, sentía pues, que había perdido algo en lo que había dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a construir. Y fue básicamente por no tener en cuenta esto que hablábamos al principio, pues las necesidades de mis pacientes, qué es lo que ellos esperaban de nosotros. O sea, toda esa parte la obvié. Me centraba única y exclusivamente en hacer bien mi trabajo dentro de consulta. Y eso nos llevó a un problema de liquidez, un problema de tesorería, que llega el momento que llegó, con una bajada significativa de los ingresos de la población en general. Nosotros además vivimos en Silla, estamos en una ciudad que depende mucho de Ford. Entonces, cuando Ford empezó a cerrar sus comedores y empezó a cerrar líneas de producción, nosotros nos resentimos muchísimo. Si hubiésemos tenido un plan de acción y hubiésemos tenido una tesorería pensada o teniendo en cuenta este tipo de situaciones, lo hubiésemos afrontado desde luego muchísimo mejor. Ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus, pues tenemos 2 clínicas abiertas. La clínica 2 la abrimos prácticamente el 1 de febrero. Es decir, tenemos 3 personas nuevas en el equipo contratadas. Llevamos un mes, no llega y medio, haciendo actividad, pero ahora estamos con una situación diferente, porque a pesar de que lo vamos a pasar mal, como todo el mundo, pues ya aprendí del pasado, ya tengo una tesorería y tengo unas herramientas financieras que tienen en cuenta que esto nos puede pasar y que podemos superarlo apoyándonos lógicamente en liquidez, pensando en que esto, ya te digo, es una situación que puede darse, no el coronavirus, pues esto pues no impredecible esto. No cabía en la mente de nadie este cisne negro, pero total. Desde luego que ahora mismo pues me pilla con un nivel de maduración desde el punto de vista del negocio totalmente diferente y creo que esto pues es digno de señalar, ¿no? Es más antifrágil, ahora que dices el cisne negro. Sí. Vale, pues, sí. Vicente, ¿dónde te podemos encontrar? Para quien quiera profundizar un poco más en los servicios que ofreces y demás, o en redes sociales, lo que tú quieras. A ver, yo he tenido una etapa en la que era mucho más activo en Internet, ahora lo soy bastante menos, la verdad. Y prácticamente coincide cuando nació mi primer hijo. A partir de que mi primer hijo empieza a caer mi tiempo en Internet y con la segunda desaparezco. Esto que la gente está ociosa y haciendo cosas y sale al balcón a aplaudir a las 8 de la tarde y dices, no me da tiempo, no tengo tiempo de limpiar la casa. Esto dice la gente, estoy limpiando, no me da tiempo. Pero bueno, aún así en Twitter sigo estando, aunque sea menos activo, en Twitter estoy. El hashtag es Billobi_fisio, el guión bajo, ¿no? El guioncito bajo Billobi fisio. Y es fácil encontrarme por ahí. Sobre todo, pues gente que pueda tener algún tipo de duda, inquietud en esta dirección, pues puede contactar conmigo y sin ningún tipo de problema. En la parte de numérica, en la parte de la consultora, pues tenemos una página web que es numérica.info, pero numérica con un 1. En vez de una I, numérica es un 1, ¿vale? Pero realmente
no, el objetivo no es hacer spam, Obviamente, no pretendo obviamente. comunicar los servicios, no, pero quiero decir que realmente nuestra área de negocio no está enfocada en la fisioterapia en la actualidad. Ajá. Nuestra área de negocio sobre todo es la parte veterinaria, es donde tenemos, digamos, más volumen de actividad, y con todo no es ahora mismo nuestra área de negocio fundamental, con lo cual quien quiera sin ningún problema puede contactar conmigo, que en la medida en que le pueda echar un cable, que cuente con ello. Pues nada, por ir cerrando, pues solo queda agradecerte tu tiempo, que ya hemos visto que es algo muy valioso, y tu predisposición a grabar este podcast. Nada, Rubén, todo lo contrario, agradecerte a ti el interés, agradecerte el que me hayas dado la posibilidad de contar este tipo de cosas que yo creo que son menos habituales en nuestro sector, porque creo que interesan menos en general cuando son una necesidad, ¿no? Siempre comparo con Apple, ¿no? Que han sabido crear de un producto que pues inicialmente era un capricho, hacer que se convierta en una necesidad. Aquí tenemos una necesidad que realmente es una necesidad real y está identificada, pero como no entra dentro de lo que nos gusta hacer o dentro del repertorio técnico, pues como que no le damos mucho peso y la omitimos. Y yo creo que lo decías al principio, ¿no? Que hace que una clínica funcione mejor que otra. Yo creo que el que dedica más tiempo a la gestión, su clínica funciona mejor. Entonces, yo creo que es una necesidad real. Cuanto mejor sepamos hacer los deberes, pues más fácil es que esté todo bien hecho. Muchas gracias de nuevo, Vicente. Gracias a ti, Rubén. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.